Muy buenas tardes y bienvenidos a esta charla que estoy repitiendo de una presentación que di en el Congreso, el tercer encuentro de lenguas indígenas americanas en San Carlos de Bariloche el año pasado, el 17 de mayo de 2013. Muchas gracias que me invitaron a dar esta charla. Espero que les interese. Si tienen alguna pregunta, no tengan miedo a contactarme por email. Y al lado de esta presentación hay también un handout que les puedo subir y que pueden tener y comentar. De esta presentación en San Carlos de Bariloche van a hacer una publicación según, y entonces pueden también leer el artículo en el futuro. El título de la presentación es Los proverbios en la lengua Baure de la familia Arawak. Yo me llamo Svinta Danielsen, soy de la Universidad de Leipzig en Alemania. La introducción. La morfología verbal del Baure no se caracteriza solamente por su polisíntesis, pero muestra también niveles complejos en la composición de sentido de morfemas léxicamente más o menos generales. Entonces, no solo la raíz es importante en la interpretación de una palabra verbal, sino la palabra verbal completa en toda su combinación de morfemas. Y eso quiero mostrar aquí con los proverbios en el Baure. También voy a demostrar el uso y las funciones de esos proverbios después. Pero antes de hablar sobre la morfología de esa lengua, quiero darles algunos detalles sobre la lengua en general. Baure es una lengua amenazada de la Amazonía boliviana. Su código de ISO es BRG. Hay algunos datos históricos de jesuitas del siglo XVIII y también del ILB, Instituto Lingüístico de Verano, de los años 50 y 60, más o menos. La documentación de esta lengua comenzó en 2003 por mí, lingüísticamente, y en 2007 publiqué mi tesis doctorado, que es una gramática de esta lengua, y después comenzamos en un equipo más amplio y tratamos de hacer una documentación muy compleja de la constitución etnológica de este grupo de los Baure y también de varios aspectos lingüísticos. Todo junto con mi equipo, Femi Admiral, Francisca Riede y Lena Terhat y los hablantes del Baure. Somos un grupo grande. Este proyecto de la documentación del Baure funcionó de 2008 hasta 2013, el año pasado, pero todavía seguimos haciendo ciertas cosas, como por ejemplo un libro de cuentos que estamos en el proceso de publicar este año. El Baure pertenece a la familia Arawak y ahí dentro de la familia a la rama del sur, como se ha hablado de lenguas Arawak del norte, del sur oeste y del sur. Aquí tenemos el Baure como parte de lenguas Arawak del sur, y si miramos en Bolivia, yo sé que eso en la presentación no se muestra muy bien, eso lo ven en el handout tal vez mucho mejor. Aquí estamos en Bolivia, tierras bajas, ahí mayormente se encuentran las lenguas Arawak en Bolivia, pero tenemos una lengua apolista que tuvo contacto con otras lenguas del altiplano, la única que se queda en el altiplano, y una, el chane, que ya no existe en el Chaco, en esta área. También con mucho contacto y ahora reemplazado por el tupi-guaraní, por una lengua tupi-guaraní. Bueno, el Baure consiste de 3 dialectos. El Baure mismo
se encuentra aquí y los otros dialectos que tienen el nombre según el pueblo donde se habla o hablaba, el carmelito y el joaquiniano. El Baure mismo cuenta con 56 hablantes y semihablantes que también incluimos siempre. Hicimos un censo en 2009 y ese número de este censo entonces ya se disminuyó un poco porque se fallecieron algunas personas recién. El dialecto carmelito solamente tiene 2 o 3 hablantes, no me acuerdo aún, porque algunas señoras se murieron recién el año pasado. El joaquiniano, podemos decir, es extinto, porque ya no hay hablantes, solo semihablantes ahí. Voy a seguir la presentación con el handout que hice para los ejemplos y entonces si no lo ven muy bien acá en la grabación que lo pueden seguir pero en la hoja misma. Yo dejé todas las glosas en inglés porque yo creo que puede confundir más a la persona que lee una vez mis glosas en inglés y otra vez en castellano. Y va a ser un poco difícil o complicado a relacionar cada categoría y entonces decidí a simplemente dejarlo todo en el inglés y solamente traducir la frase completa. Aquí tenemos un ejemplo en 1 para mostrar la complejidad morfológica del Baure, porque el Baure es una lengua aglutinante, entonces resulta a veces en palabras muy largas, como en este ejemplo, Pimuanueiuran. Pimuanueiuran techpitir koromok. ¿Dónde dejaste el trapo? En salir. Aquí tenemos entonces, segunda persona singular, el verbo y varios sufijos, más aquí también tercera persona singular masculino. Entonces, marcado de 2 argumentos en el mismo verbo y varios sufijos que cambian el sentido semántico o sintáctico. Aquí donde dejaste el trapo en salir es lo que llamo aquí de partitivo, guana, entonces pimo, voto más y pimuana, voto más en salir. Cada categoría gramatical o part of speech en inglés se puede usar como predicado. Eso es una cosa un fenómeno que vemos también en otras lenguas arawak, pero no siempre tan claro como en el Baure. En el Baure es que cualquier palabra puede ser usada como predicado, pero el marcado del sujeto hace la diferencia entre predicados verbales y predicados no verbales, porque los no verbales tienen la enclítica marcando el sujeto, como vemos en 3 luego, y el predicado verbal tiene marcado por proclítica, aquí como segunda persona singular en este caso que mostramos. En 1 y en 2 tenemos otros ejemplos, también con segunda persona singular aquí. Dori, pamin shan te pan te peper tich eton. Mi amigo, lleva eso para mí y dalo a esa mujer. Pamin shan, llévalo para mí. Aquí marcado por esta enclítica segunda persona singular. Eso entonces es el modo como se marca en los verbos, regularmente y obligatoriamente, que vemos más después. En 3 tenemos el típico predicado no verbal a base de un nombre, un sustantivo, que en este caso es el maestro, un préstamo del castellano también. Tin eton ngavi muestra wori. Esa mujer no fue nuestra profesora. Bimuesta wori. Ella no fue nuestra profesora. Es un predicado no verbal que es estativo
es un predicado existencial en este caso, no fue nuestra profesora, y esta profesora también tiene marcado de primera persona plural aquí por proclítica, pero en este caso es el posesivo. Es porque en los nombres sustantivos se marca posesión en ese sitio y solamente ahí, y entonces en los predicados no verbales podemos tener proclítica personal, pero no tienen el sentido de marcar el sujeto. Vamos a ver más detalles sobre la morfología verbal del Bauer. Verbos tienen marcado entonces obligatorio del S, del sujeto, por una proclítica, y marcado de objeto, como también ya hemos visto en ejemplos más arriba, en 1 y en 2, por ejemplo, tráelo para mí, ahí teníamos marcado del objeto, pero el marcado objeto es normalmente opcional, es lo que llamo pronominalizando, y ahí podemos tener hasta 2 enclíticas según la transitividad de la base. Ahora, un hecho importante es cómo estoy definiendo ciertos niveles de la palabra verbal, que vemos aquí en figura 1. La base verbal, que es todo eso, el verb base, es la unidad léxica. Eso normalmente sería lo que metemos al diccionario, pero puede ser compleja en sí. Esa base puede ser compleja y podemos identificar 3 niveles entonces. Un nivel es la base aquí, la raíz, verb root. Bueno, estoy usando esos términos para darle nombres a estos niveles, ¿no? En otras gramáticas pueden ser equivalentes las palabras base o raíz, o en inglés, por ejemplo, también el stem puede ser. Pero en este caso estamos dando nombres a los niveles diferentes. Entonces tenemos aquí la raíz, y esa raíz puede ser extendida por otros sufijos, como por ejemplo clasificador o algunos prefijos, y forma la raíz extendida, como lo llamo en castellano, el verb stem, y esto puede ser derivado otra vez para formar la base verbal. Y hay estos niveles diferentes que el lingüista puede identificar. Polisintético quiere decir que las palabras son frecuentemente descomponibles en numerosas unidades con significado. Pero en realidad la descomposición, a pesar de ser lógicamente posible para el lingüista, separa combinaciones morfológicas más o menos lexicalizadas. Sin embargo, la posibilidad de descomponernos deja con una cantidad de morfemas con un significado genérico, algo entre lexical y gramatical. Así el Bauer tiene varias palabras que parecen consistir solo de morfemas gramaticales. Luego queda difícil determinar de dónde se deriva el significado. Y ese es el problema con que nos confrontan los proverbios de esa lengua, que vemos más abajo. Antes de eso tenemos aquí algunos ejemplos de la descomposición posible. En 4 tenemos el mismo verbo, la raíz que vimos ya en ejemplos, creo que en ejemplo 2, traer. Entonces en 4 tenemos él vino y lo trajo para vos. Ramino picoi. Tenemos ram, él lo trajo, y Ramino pic, él vino y lo trajo para alguien, ¿no? Él lo trajo para vos.
Entonces aquí tenemos una raíz am derivada por ino y pic. Podemos también decir que aminopic, traer para alguien, es una base lexicalizada. Y en algunos casos sí el benefactivo es lexicalizado, hasta también el alativo puede ser lexicalizado. Pero todavía es posible descomponerlo y ni es tan artificial y los hablantes todavía están conscientes de esta composición. Hay otro ejemplo de descomposición de solo morfemas gramaticales, en este caso, pero no hablamos de un verbo, sino de un predicado no verbal, en 5, di quoni ne soratie. Yo estoy aquí en el pueblo. Y esta palabra quoni consiste de una raíz que es el prefijo atributivo más el sufijo copulativo, que llamo copulativo, pero a veces tiene función copulativa, a veces más imperfectivo. Es un sufijo un poco complicado que podríamos simplificar aquí tal vez, pero se ve en la gramática que tiene que ver mucho con la semántica a que se añade ese morfema. Bueno, aquí entonces tenemos la raíz ko, el sufijo wo y marcado de sujeto aquí en esa posición, como es normal para predicados no verbales, ni primera persona singular, yo estoy. Y eso es típico. Y vamos a ver otros ejemplos ahora con los proverbios que también nos dejan con una cantidad así de afijos y cierta interpretación o traducción y no sabemos de dónde viene. Entonces la parte de la lengua que resulta más desafiante es el área de las raíces verbales vacías, como las llamaba antes, o raíces proverbales, aplicadas en varias funciones. Dando un ejemplo con la raíz verbal que o que tenemos aquí en 6 y 7, distinguimos cuatro interpretaciones típicas. Una, estativo, ser o tener. 2, activo transitivo, irse. 3, activo transitivo, hacer algo. Y luego 4, el verbo decir. En 6, por ejemplo, vemos el mismo verbo, proverbio, con dos significados en una sola frase. Muehi roquero, tiwe buen hinerik tiotenikione. Es cierto, dijo, pero bueno, dice, ahora eso es lo que voy a hacer. Entonces, en un sentido, el proverbio se traduce a él dijo o dice, y en el otro, nikione, yo estoy haciendo, yo hago. Y aquí no tiene ningún significado la palatalización más fuerte en este caso. Eso no hace la diferencia. En 7 tenemos 3 frases diferentes de un solo cuento que no fueron, no se ha dicho juntos, pero con ciertas palabras o frases entre medio. En 7 entonces tenemos Pikiwan nish, que tener pues, Kiepan noi, Potorkeia, vení acá o vaya allá al otro, así, allá, vaya allá al otro rincón, Kiepon, vaya. Y luego en el otro, Keo pimkap, vaya a dormir. Entonces tenemos 2 frases imperativas aquí, donde tiene el sentido de vaya, vete, hace algo, ¿no? Y en la pregunta, en la frase interrogativa aquí quiere decir tener un problema, que tenés, que te pasa. En 4.1 aquí es la lista del inventario de proverbios.
no solo tenemos esta raíz que o que es tan amplio con sus interpretaciones y funciones, sino tenemos otros. Tenemos kitsch, que también se traduce a decir y hacer. Y hay la construcción derivada, interrogativo, rekitschin, ¿dónde? ¿Cuándo? Rekitschin, ¿cuándo? Luego tenemos la raíz cortita, el vocal A, la vocal A, y eso quiere decir, en cierto sentido, traer, llevar, hacer, ir, y tenemos además algunos derivados como H está con o Hko está lleno, todo basado en esa raíz A. Y tenemos la raíz wo, que ya hemos visto como el sufijo copulativo o imperfectivo en los ejemplos arriba. Es un sufijo muy común, pero el mismo morfema funciona como una raíz muy frecuente para el sentido estar, existir, quedarse, y se usa también para la subordinación locativa. Bueno, pero ahora con más detalles de cada de esos proverbios. Seguimos con el verbo decir, hacer, kitsch. Una diferencia notable en la interpretación proviene del modo gramatical. Cláusulas interrogativas y imperativas transmiten otra traducción de la misma raíz que en cláusulas indicativas, como también es ilustrado en el ejemplo 8 con el proverbio kitsch, decir, hacer, y aquí tenemos otra vez una sola cláusula o frase larga en 8, donde la misma raíz tiene dos interpretaciones. Kichua nish pitinan. Yo le dije, ¿y qué hace ayer? Entonces, una vez de la interpretación decir y otra vez aquí hacer. Y la diferencia, eso es el argumento arriba, es que aquí estamos en una frase interrogativa donde tiene otra interpretación esa misma raíz kitsch. El proverbio activo con la raíz A se presenta aquí en el ejemplo 9. La traducción es cuando nos vayamos otra vez, vaporeshap. Entonces la raíz es solamente esta A, el proverbio, y tiene marcado de sujeto, aquí primera persona plural, tiene el repetitivo poré, el irreales o condicional ya y el perfectivo. Y es un verbo completo gramaticalmente y todo, pero el sentido, la interpretación viene de la experiencia del hablante. En este sentido, en esta combinación, vaporeshap es vamos otra vez, cuando lo hacemos otra vez, cuando vamos otra vez, cuando lo tenemos otra vez, puede tener varios sentidos. En 10 tenemos el verbo copulativo y ahí lo vemos juntos con el sufijo copulativo. Rowo, techwakiron, donde estaba el mayordomo. Esta subordinación locativa es muy común con este verbo wo, está. Y el proverbio más productivo que y que, dando más detalles, tenemos una lista larguísima aquí. Y todos estos ejemplos son de un solo texto. Y estoy haciendo una categorización de estos sentidos de este verbo. Entonces tenemos formaciones verbales como
de arriba, ¿no? En ejemplo 6 y 7 tenemos aquí roqueo, él dijo, ni quiero y lo hice, roque fue así, ni que yo hago, roque guapa, él está así, estaba así. Tenemos verbos compuestos, donde que o que es solamente una raíz que viene en composición a otra raíz. Aquí la raíz tuer, hacer como, requiere tuerop, es como lo hace. Y esa construcción también tiene variación a como incorporar otro verbo, otra raíz verbal aquí, como en este, gehinuekcho, eso es como estoy buscando. Y tenemos otra composición aquí, requiokori, lo que dice. Luego tenemos otras formaciones verbales pero interrogativas que se traducen a ¿qué te pasó? ¿Qué tenés? O ¿por qué? ¿O quién? ¿O quién? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde está? ¿Dónde fuiste otra vez aquí? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo estás? Piquiehuapan. Además de eso, tenemos formaciones no verbales, como en quién o quiénan, es así, así es. Y formaciones no verbales imperativas, que son como quiero, quewan, quiepon, vaya, ven, con las dos direcciones, ¿no? Ahí está. Y ahora nos preguntamos de la interpretabilidad de esas construcciones, porque la interpretación parece difícil, ¿no? ¿De dónde sabemos? La interpretación parece ser sensitiva del contexto. El tipo de predicado verbal versus no verbal tiene un papel importante, significante. El modo es importante, como dije antes, formaciones interrogativas pueden tener varios sentidos específicos. Y el contexto morfológico. Verbos compuestos tienen ciertas construcciones, como lo dije en este caso, de verbos compuestos que suelen tener el sentido de cómo lo haces, cómo lo más otro verbo. Tenemos morfemas especiales, por ejemplo el cuotativo, que claro nos da un poco una ayuda a la interpretación, porque el cuotativo muchas veces viene junto con un verbo descendi, pero no siempre. El intencional funciona como direccional, ahí sabemos también un poco como, eso no es venir, sino irse. Y además tenemos la pragmática. El verbo se refiere a una acción mencionada en el discurso antecedente. Entonces, muy sensitivo al contexto. Ahora quiero hablar un poco de las definiciones de esa terminología de proverbo. Y luego tenemos aquí la última figura que ya puedo abrir. En la terminología, yo antes usaba siempre la palabra empty verb root. Empty verb root, pero no es una terminología muy usada o es también, no nos dice nada, ¿no?, de su función. Además hay otra terminología, algo como dummy verb. En varias gramáticas hay elementos que funcionan como dummy verb, ¿no?, porque en estas construcciones tienen que tener un verbo. Hay también la palabra proverb, que yo prefería en este caso, y voy a decir por qué y qué más. Tenemos también generalized action verb, ya. Eso es lo que vemos más abajo. Toda esta terminología no es tan fija todavía. Me parece que no tanta gente ha investigado verbos tan vacíos y como
como se han usado, ¿no? En ciertas lenguas tienen un papel más significante tal vez a transmitir la gramática de una construcción tal vez, ¿no? Son el lugar, el sitio donde se marca todo, algo así. En Idiatov y van der Auwera en 2004 se ha investigado también interrogative proverbs y ellos dicen que esos son un fenómeno muy raro, aunque lo encontramos, como mostré entre los ejemplos arriba, eso tenemos frecuentemente en el Baure y también en otras lenguas arawak. Entre las lenguas campa yo sé que hay también eso, que falta investigar. Y Sarkovna Poleskaya en 2007 en una presentación dice: a pronoun or proverb can serve as a preparative substitute, a placeholder, for a delayed constituent and typically appears with the same morphological marking and often the same prosodic encoding as the upcoming constituent. It is more common for placeholders to substitute nominal constituents, but in some languages they have wider distribution and can replicate also verbal morphology. Aquí esta cita se refiere por parte al fenómeno que hemos presentado aquí. En realidad, el proverbio a es algo que funciona así. La interpretación de la construcción que resulta depende del contexto en que se usa la raíz a, y de lo que se ha dicho antes. Entonces se refiere normalmente a un verbo transitivo que antes se ha especificado. Y por ver este sentido, esta función y este fenómeno de la raíz a, por lo menos, de qué y qué también por partes, estoy diciendo que estamos hablando de un fenómeno de proverbios, de proverbalización, ¿no? Un verbo menos específico que se refiere a algo verbal que se ha especificado antes. Pero como mostré, no solamente es eso, sino tenemos ciertas construcciones marcadas por el contexto pragmático, etc., ¿no? En Schulze-Berndt en Schulze-Berndt 2008 encontramos un análisis de Generalized Action Verb, o lo que llama también do verbs en su artículo, y está comparando varias lenguas del mundo, pero entre ellos mayormente lenguas no mayormente, pero algunas lenguas de África y el alemán. Aquí tenemos una comparación a la lengua Baure. El Baure, en este mapa semántico, incluye entonces en sus verbos generalizados los sentidos activo, hacer, hacer también en el sentido general, en el sentido de crear. Tenemos el sentido de happen, pasar, que pasa, que hay, ¿no? Tenemos el sentido de property, de tener tener o ser o estar. Y tenemos lo que llama aquí cuotativo, los verbos de sendi. Entonces aquí podemos comparar la constitución semántica de los verbos generales en el Baure, a comparación de estas otras lenguas. Tenemos también una tabla en el handout a comparar esos sentidos con esas otras lenguas. Tenemos entonces una investigación
tipológica con que podemos compararlo y esperamos que en el futuro va a haber más estudios tipológicos de esos verbos que son realmente muy interesantes, creo yo. Bueno, ya llegamos a las conclusiones. El uso de raíces verbales vacías o con una semántica subespecificada es muy extendido y hay por lo menos 4 raíces que se pueden usar en muchas construcciones en el vowel. El significado de la palabra verbal depende de varios factores: el tipo de predicado, el modo, el contexto morfológico y pragmático. Las expresiones son muy pocas veces ambiguas. En muchas construcciones podemos inferir la interpretación de los sufijos verbales. Los proverbios más productivos en vowel son que y a, esta raíz a. Además, a otras funciones, estos también pueden reemplazar a un verbo mencionado en el contexto precedente en el discurso. ¿Qué nos dice eso sobre la morfología verbal del vowel? Afijos verbales traen información léxica muy importante. No exactamente la lexicalización de morfemas específicas es relevante, sino la coocurrencia con una clase de morfemas. La interpretación deriva de experiencia. Palabras son interpretadas como se entiende cierta combinación, en los mayores casos con cierta combinación de afijos. Bueno, aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención y siempre muchas gracias a los hablantes del vowel que me han enseñado todo eso. Gracias.